¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal. Me alegro de veros otra vez por aquí. Y hoy va a ser un vídeo un poco diferente. Bueno, yo hablo como si tuviera muchos vídeos, pero creo que este es el cuarto. Total, este vídeo va a ser diferente. Y hoy os quiero dar la bienvenida a la primera masterclass. Como veis, he puesto aquí una pizarra, ¿vale? Y voy a dar una masterclass sobre nutrición. Y digo, bueno, pues voy a poner la pizarra porque siempre es mejor, ¿no? Más forma didáctica, ¿no? Audiovisual. Así que nada, pero me falta una cosita, ¿vale? Porque claro, que es un maestro sin sus gafas. ¿Lo ves? Ahora sí parezco un maestro. Ahora tengo credibilidad. Bueno, pues a ver, voy a mirarme al espejo. Coño, parezco Harry Potter en versión española. Bueno, pues vamos con el vídeo. Bueno, ya estamos aquí con la clase y voy a intentar hablar alto porque no tengo micro y claro, y es lo que hay, no tengo micro. Entonces voy a hablar alto para que me escuche mejor. Y mis vecinos pensarán que estoy loco, pero bueno, me da igual, me sudan los huevos. Vale, ¿qué son los macros? Y tú me dirás, joder, Johnny, profesor, yo siempre escucho los macros, pero ¿qué coño son los macros, no? Bueno, pues los macros es un diminutivo de macronutrientes. Vale, macronutrientes. Hay tres macronutrientes que son los macronutrientes que todo el mundo conoce, ¿no? Que son proteína, grasas y carbohidratos. Vale, cuando nosotros comemos, ¿vale? Eso hay una manera de contabilizarlo que se contabiliza con las calorías, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene que comer 2.000 calorías al día o 2.500 o 3.000 calorías o las que sean. Pues esas calorías están repartidas en tres macronutrientes, coño, que son la proteína, las grasas y los carbohidratos. Vale, ahora primero vamos a hablar de la proteína. ¿Qué tipos de proteína hay? Pues hay proteína que viene de la carne, hay proteína que viene de los lácteos, como por ejemplo la leche o los yogur, hay proteína que viene de los cereales, como por ejemplo la avena o el arroz. Hay proteína que viene de los granos, que es como la lenteja o los garbanzos, lo que son las legumbres. De los frutos secos, y la que vienen, para que no adivinéis. Si habéis visto uno de mis vídeos, sale mucho repetido. Los huevos. Hay que tener huevos. Vale, el huevo es la fuente de proteína más alta que hay. Eso significa que
cuando van a estudiar un alimento que tiene proteína, siempre lo hacen en base al huevo. Estudian el huevo y de ahí estudian el alimento que quieren para medir la proteína que tiene y todo eso. Vale, ya tenemos la proteína y las fuentes de proteína que hay. Ahora vamos con las grasas. Vale, vamos a dividir las grasas. Porque mira, yo la verdad que lo quiero hacer de forma sencilla y no me voy a complicar ahora en grasas saturadas, en monoinsaturadas, grasas trans. Todo el mundo sabe cuáles son las grasas buenas y las grasas malas. Y si no sabes cuáles son, te lo explico. Grasas buenas y grasas malas. ¿Cuáles son las grasas buenas? Pues muy fácil. La grasa que viene de origen animal es grasa buena. La grasa que viene de origen vegetal son grasas buenas. Por ejemplo, la grasa que hay en la carne es grasa buena. La grasa que hay, por ejemplo, en los aguacates, que es grasa buena, la de los aguacates. Por ponerte un ejemplo, la crema de cacahuete, o en la crema de almendra, ¿vale? Está un poco relacionado con la proteína, ¿vale? La proteína viene de la carne, la grasa buena también viene de la carne, los aguacates vienen de origen vegetal, como por ejemplo los frutos secos también son vegetales, la crema de cacahuete está hecha de un fruto seco. Entonces estas son las grasas buenas. Ahí también, en los lácteos también hay grasa. Grasa hay en todos lados. Cualquier cosa que tú te comas tiene grasa, ¿vale? Por muy poca que tenga, tiene, por ejemplo, la pechuga de pollo, no tiene apenas grasa, pero lleva algo de grasa. Yo qué sé, ¿qué te digo yo? Un yogur, por muy bueno que sea, siempre lleva algo de grasa, pero es grasa buena, eso es lo bueno. Porque, no lo he dicho antes, pero sin proteína. O sea, hay tres macronutrientes y de los tres macronutrientes, me cago en la puta, hay dos de ellos con los que no podríamos vivir. Sí, o sea, sin ellos no podríamos vivir. Que son la proteína y las grasas. Sin estos dos no podríamos vivir. Si los carbohidratos podríamos vivir, sí, podríamos vivir. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que el ser humano lleva mucho tiempo consumiendo carbohidratos. Que los carbohidratos se añadieron a partir de que empezaron a plantar las legumbres, ¿no? Los granos, tal, no sé qué. Añadimos los carbohidratos a nuestra dieta. Entonces, tú cuando haces ejercicio físico, ya sea por el trabajo o vas al gimnasio, porque entiendo de que mucha de la gente o los que estáis viendo este vídeo es porque o vais al gimnasio, os interesa el gimnasio o queréis ir. Entonces os hace falta carbohidratos sí o sí. Y los carbohidratos es mejor comerlos después de entrenar. ¿Por qué? Porque cuando tú entrenas, consumes glucógeno. Y el glucógeno se rellena con los carbohidratos. Entonces los carbohidratos es mejor dejarlos para después de entrenar. Siempre, es más, es mejor comerlo justamente después de entrenar, y si entrenas por la tarde, pues te los comes por la noche. ¿Sabes? Eso de que los carbohidratos engordan a partir de las 6 de la tarde, eso es un mito. Que también quiero hacer un vídeo sobre los mitos. Ya lo haré, si queréis que lo haga, lo hago.
Bueno, que me lío. Estamos con las grasas. Esas son las grasas buenas. ¿Cuáles son las malas? Muy fácil. Todo el mundo sabe cuáles son las grasas malas. McDonald's, Telepizza, helado, galletas, patatas fritas, todo lo que sea fritura que esté frito en una freidora son grasas malas. Por ejemplo, habríamos dicho, ¿no? Helados, galletas, chuchería, chocolate, fritura. Vale, después también depende de cómo cocines el alimento, va a ser o bueno o va a ser malo. Por ejemplo, los huevos. Los huevos, otra vez los huevos. Venga, vámonos con los huevos. Los huevos. Los huevos es de los mejores alimentos que puedes tener, que puedes comer, porque tiene proteína por un tubo, es lo que más proteína tiene, y encima las grasas que tiene, porque el huevo también tiene grasa, pues todo tiene grasa, son grasas buenas. Pero si tú te comes un huevo frito, esto pasa de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque es fritura. Si te lo comes a la plancha o cocido o hervido, como tú lo llames, es fuente de proteína y de grasas buenas. El pescado, igual. El pescado, pues, si te lo comes a la plancha o te lo comes al horno, fuente de proteína, fuente de grasas saludables, fuente de omega 3, que es lo malo del pescado, que es caro. Por eso yo no puedo comer pescado todos los días y ustedes tampoco, vamos. Nadie puede comer pescado todos los días más que tenga dinero. Entonces, ya que no lo podemos comer todos los días, pues cuando lo comamos vamos a intentar de comerlo bien. El pescado, cuando te comes una friturita que está muy buena, pues eso pasa a ser grasas malas. Que esto no quiere decir que porque te comas un helado un día ya lo vas a tirar toda la mierda. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si abusas, si todos los días te dedicas a comer estas cosas, estás metiendo mierda en tu cuerpo. Pero si tú llevas una dieta en condiciones y de vez en cuando pues te quieres comer un heladito, no pasa nada. O te quieres comer Si tú un día quieres ir con tus colegas o con la parienta a comerte una friturita, no pasa nada, ¿sabes? Pero un día. No todos los días. Bueno, aquí se me ha olvidado poner en grasas buenas el aceite, ¿vale? Que el aceite es muy importante, ¿sabes? El mejor que hay es el aceite de oliva, lógicamente. Pero también hay aceite de coco y aceite de canola y aceite de su puta madre, hay un montón de aceite. ¿Qué es lo que...? Ah, vale. Digo, existe, ¿vale? Unas buenas alternativas para que puedas comer estas cosas digamos, más a menudo, que lo puedas incluir en tu menú. Si tú eres una persona que te encanta comer helado, ¿podrías incluirlo todos los días? Puedes incluirlo, ¿por qué no? Hay unos helados que son bajos en calorías. Podrías comerlos. Hay, por ejemplo, chocolate que apenas tiene azúcar, puedes comerlo. Hay también galletas light y lo que no hay es fritura light. Fritura light, eso no existe. Y chuchería light, no lo sé, la verdad. Puede ser que la haya. Hay otra cosa también que
que no lo he apuntado pero me acabo de acordar, es el tema de las salsas, ¿vale? Las salsas, como todo el mundo sabe, tienen muchas calorías, pero existen alternativas a la salsa que son salsas light, que son bajas en calorías y que las puedes consumir diariamente. Las introduces dentro de tu plan de comida y puedes comerlas. Mira, yo voy a dar un consejo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, mira, voy a ir a por ella. Vale, pues nada, mira, yo por ejemplo, yo ahora mismo estoy comiendo unas 3.200 calorías al día más o menos. Entonces, yo por ejemplo, ¿vale? Yo tengo mi tipo de cuerpo, a mí me cuesta coger masa muscular, ¿vale? Yo por ejemplo soy muy bueno para definir, yo para definir defino muy rápido, pero para subir de masa muscular me cuesta más, por mi tipo de metabolismo, que tengo metabolismo rápido, tengo un tipo de cuerpo, ¿vale? Hay 3 tipos de cuerpo y el mío es el de que me cuesta coger masa muscular, como hay otra gente que le cuesta bajar de peso. Si queréis que haga un vídeo sobre eso, pues coño, no os cortéis, decídmelo en los comentarios. El que esté viendo este vídeo, si le interesa que haga otra clase de otra cosa, como por ejemplo el tipo de cuerpo, o yo qué sé, de lo que sea, dejármelo en los comentarios, cojones. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Yo por ejemplo hoy, 300 gramos de carne, un montón de verduras, arroz o quinoa o lo que coño sea. ¿Tú crees que yo podría comerme todo eso sin echarle salsa? Más seco que una mojama, estaría ahí masticando como una vaca. Tendría que tener una botella de 5 litros de agua al lado para poder comerme eso. Sin embargo, cuando le echo esto, la película cambia totalmente porque encima le da sabor y te cuesta un montón de menos. Yo por ejemplo hoy he comido y ni me he enterado, y un montón de comida. Entonces, yo el consejo que os doy, quitando salsas light y toda esa película, la mostaza, yo creo, a lo mejor me estoy equivocado o no, pero yo creo que es la que menos calorías tiene de todas las salsas, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una mostaza cero, pero yo es que he tirado el bote. Pero yo, por ejemplo, ahí tenía otra mostaza que no era cero, que era una mostaza normal, y tenía 26 gramos, y tiene 26 gramos de grasas por cada 100 gramos de salsa, ¿vale? Porque todo se mide cada 100. ¿Qué significa eso? Pues 26 gramos de grasas por 100 gramos de salsa es relativamente la mitad, lo suele ser la mitad, de lo que lleva una salsa normal, un queso, una mayonesa o cualquier otra salsa. La mayonesa normalmente suele llevar 50, 45, una cosa así. Y la mostaza normal, esa que yo he comprado, lleva 26. Vale. Esta mostaza, que la compré ayer, es una mostaza cero sin azúcares añadidos. Y aquí pone, que tampoco me lo creo del todo porque las etiquetas siempre nos mienten, pero bueno, a mucho que te mientan, aquí pone que lleva de grasas 2,9 gramos. 2,9 gramos de cada 100. O sea, eso no es nada. Pero bueno, como yo no me creo lo que pone aquí al 100%, porque yo creo que en todas las etiquetas algo siempre mienten, vamos a ponerle un margen de error del 7%. Ponle que tenga 10 gramos de grasas por cada 100. 10 gramos de grasas no es nada. Si lo comparamos, por ejemplo, con la mayonesa, que suele tener
suele llevar 50 a 45 gramos, depende de la marca. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, coño, que compréis salsas light, salsas bajas en calorías, porque yo he comido con esto y a mí me ha sabido, esta es una marca buena, me ha sabido prácticamente igual que la otra. Y son muy pocas grasas. Y ya te digo, es que no hay color comérselo a palo seco, ¿sabes? Que estás ahí rumiando como una vaca, rumiando, como se diga, a que te le echas un poquito de salsa y no me como entra, porque esto le da un sabor. A mí es que la mostaza me encanta, es una de mis salsas favoritas, y porque a mí me gusta el picante y esto está un poquito picantillo y le da un sabor buenísimo. Pero si a ti no te gusta la mostaza, pues coño, hay ketchup light, que lo he visto yo, y hay mayonesa también light, que no van a tener un porcentaje de grasa tan bajo como este, pero pues muy bajo, aunque tenga más alto que este, va a tener menos que la mayonesa normal o el ketchup normal. Así que ya sabéis, chavales, salsas light. Me la voy a guardar. Y voy a mirar a ver si estoy grabando, porque... Vale, sí. Porque yo tengo un problema. Y es que estoy grabando con el móvil solamente me deja grabar 8 minutos. Los 8 minutos corta. Y tengo que volver a ponerlo. Y antes he estado aquí hablando, para nada. Vale, los carbohidratos. Los carbohidratos, pues arroz. Espero que entendáis mi letra, porque yo es que tengo... Mi mala letra viene de la prehistoria, ¿sabes? De cuando yo era chico que estaba en parvulario, en las notas del colegio, siempre en observaciones tiene que mejorar la caligrafía siempre, porque hace poco estuve mirando unas notas mías que las tenía metidas en una caja y toda la caligrafía, y como veis, sigo igual. Arroz, yo qué sé, cereales, por ejemplo, como la avena, ¿sabes? El pan. Vale, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el caso del pan, hay que comer pan integral. Porque el pan normal lleva mucho azúcar, lleva harina, lleva un montón de mierdas también que te hacen engordar una barbaridad. Entonces, y bueno, y dentro de... Coño, es que tengo aquí mis gafas de Harry Potter que... dentro del pan integral, ¿vale? También hay muchas marcas que engañan, ¿sabéis? Porque nosotros tenemos una desgracia, ¿vale? Que los que estamos abajo, ¿vale? Estamos en pensar que los de arriba nos manipulen y nos engañen como les salgan a ellos de los cojones, ¿vale? Y esto es algo que se sabe, ¿vale? Y con la comida nos engañan también. Entonces, hay marcas que engañan también, que te dicen que son 100% integrales y después no son 100% integrales, que solamente es un tanto por ciento, tal. Por eso, chavales, intentad comer el mínimo pan posible. Y cuando comáis pan, comer pan integral, ¿vale? Y lo dice alguien que le encanta el pan. A mí me encanta el pan. O sea, yo me he pasado días y días comiendo una barra de pan todos los días y pan normal, pan blanco. Pero ahí entra en juego también el tipo de cuerpo que tenga uno. Como yo tengo un tipo de cuerpo que como más calorías de la cuenta y me cuesta engordar, entonces claro, aunque yo me como una barra de pan todos los días, pues sí, voy a engordar. Y ya te digo, yo por ejemplo, hace poco he estado malamente, hace un mes y medio por ahí estaba muy en baja forma, ¿vale? Os voy a poner
una foto por aquí para que la veáis. Y después, y ahora estoy así, ¿vale? Y cuando he estado así de mal, ha sido cuando he estado unos cuantos meses tirado en el sofá sin hacer nada y comiendo porquería, ¿sabes? Y yo sé que otra persona en mi lugar se hubiera puesto como, vamos, como Moby Dick, ¿sabes? Como la ballena asesina. Pero como a mí me cuesta coger peso, pues he llegado a eso, ¿sabes? Eso es, bueno, en todo lo que cabe, pues lo bueno que tiene. Pero aún así, tampoco hay que llegar a eso, ¿sabes? Porque estaba malamente, no estaba en forma, me asfixiaba, subía las escaleras y me asfixiaba. Me miraba al espejo y tenía barriga y ¿vale? Se me salían los michelines por aquí. Encima es que estaba era un tipo de cuerpo raro porque no estás gordo, pero tampoco estás fuerte, no tienes brazos pero tienes barriga, es como un gordiflaco, ¿sabes? Estás flaco por muchos sitios y después con una barriguita ahí. Es decir, que después a lo mejor yendo a la playa la metí un poquito así y la disimulaba, pero bueno, la barriga estaba, ¿sabes? Y ahora pues tengo un porcentaje de grasa menor y ya he cogido músculo, he cogido fuerza y en fin, hay que entrenar, chavales, como veis. Bueno, vale, estos son los macronutrientes. Pero después también están los micronutrientes, ¿vale? Que los micronutrientes ahí la verdad que no me voy a meter porque son muchos y la verdad no son tan importantes, los más importantes son estos. Sin embargo, me gustaría destacar de los micronutrientes uno, ¿vale? Que es el sodio. El sodio, ¿vale? El sodio. ¿Qué es el sodio? Pues el sodio básicamente es la sal, ¿vale? Yo, sí, hay diferencias y seguramente alguien dirá la diferencia científica del sodio y la sal, pero es lo mismo. Vale, yo es lo que destacaría porque la verdad que los demás micronutrientes, pues, no sé, tampoco es una tontería ponerte a hablar uno a uno de ellos, son muchos y esto es mejor dejarlo, explicarlo de forma simple para que lo entendáis, porque de aquí nadie va a salir. Para mí los tecnicismos y las cosas de eso es para la gente que va a estudiar la carrera de tal y quiere ser ingeniero de tal, pero para la gente lo único que queremos es comer y entrenar. ¿Para qué cojones queremos saber más de lo que deberíamos? Pero sí el sodio sí es importante que se sepa porque está en la sal. Entonces, yo por ejemplo, un tiempo atrás, ¿vale? Cuando estaba entrenando también, pues yo, claro, siempre la sal es mala, la sal es mala, la sal es mala. Voy a mirar a ver si está grabando porque la sal es mala, la sal es mala. La sal es mala, la sal es mala, pues como todo se abusa si es mala. La sal es necesaria, ¿vale? Cuando tú haces un esfuerzo físico intenso, o sea, que tú sudas, expulsas sal, ¿sabes? Si no tienes sal en el cuerpo, después a la hora de entrenar, te va a perjudicar, o sea, necesitas sal para entrenar. Por ejemplo, cuando tú estás entrenando, estás corriendo, estás andando y te caen los goterones de sudor y de repente te cae en el ojo, ¿qué te pasa cuando te cae el goterón de sudor en el ojo? Te pica, ¿no? ¿Por qué te pica? Porque tienes sal. Y cuando se os cae por la boca y saboreáis, está salado, el sudor está salado. Ay, qué salado eres. El sudor está salado. Entonces estás perdiendo sal, esa sal hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Pues cuando te haces de comer, pues le echas un poquito de sal. Eso sí,
Salados. Salados. Bueno, lo último que quiero decir. Hemos dicho que que hay que echarle un poquito de sal a las comidas, ¿vale? Pero si le echas salsa, no le eches sal, ¿vale? O salsa o sal. Las dos cosas no. ¿Por qué? Porque la salsa lleva azúcar, ¿vale? Y las salsas que son bajas de calorías bajas, ¿sabes? También tienen un pequeño porcentaje de azúcar y el azúcar lleva sodio. Entonces, como las salsas llevan sodio, o le echamos un poquito de sal o la salsa, pero las dos cosas no, ¿vale? Vale, y vamos a ir ya terminando el vídeo porque se está haciendo muy largo. Entonces, resumiendo, para que os quede ya claro, ¿vale? Estos son los micros. Este es uno de los micronutrientes, que hay muchos más, pero ya hemos dicho que vamos a poner solamente este. Resumiendo, tenéis que intentar siempre usar estas dos de aquí, ¿vale? Esta, desecharla, y los carbohidratos hay que comerlos, hacen falta, pero es lo que menos tenéis que comer. ¿Por qué? Porque las personas que están obesas, ¿sabes? Que están gordas, es porque es que en su dieta está alto en carbohidratos. Entonces, es por eso, ¿vale? Vamos, alta en carbohidratos y alta en grasas malas. ¿Por qué? Porque los carbohidratos sacian muy poco. Como llenan muy poco, puedes comer más y más y más. Sin embargo, la proteína llena mucho. Entonces, tenéis que, cuando alguien quiere perder peso, lo que tiene que hacer es reducir los carbohidratos y subir las proteínas, porque las proteínas te llenan más, estás más saciado y así comes menos. Y todo lo contrario de los carbohidratos. Entonces, en resumidas cuentas, hay que intentar comer lo de esta parte, ¿vale? Las grasas buenas, las malas, comerlas muy de vez en cuando, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si tú... Es que, a ver, esto no se trata de ir a un extremo, ni tampoco se trata de ir al otro. Se trata de mantener un equilibrio. ¿Y cómo mantienes un equilibrio? Un equilibrio lo mantienes comiendo bien. Comes bien y después, una vez a la semana, te puedes permitir el lujo de hacer una comida mala, ¿vale? Puedes ir a comer una hamburguesa, puedes ir a comer una pizza, tal, ¿sabes? Puedes hacerlo siempre, claro, que tengas una alimentación buena durante toda la semana y mediante el trabajo, el entrenamiento, tal, ¿vale? Es lo que se llama un cheat meal, que es una comida libre, de 7 a 10 días. Y los carbohidratos, comerlos después del entrenamiento, ¿vale? A ver, yo, por aquí tenéis mi Instagram y si estáis interesados en esto, lo que tenéis que hacer es suscribiros y seguirme en Instagram, coño. Y no tengáis vergüenza de mandarme un mensaje directo y decirme, Johnny, que yo no sé calcular mis macros, tío. Pues no pasa nada. Yo ahora mismo estoy regalando el primer mes, ¿vale? El primer mes lo estoy regalando totalmente gratuito, porque como ahora mismo estoy, digamos, empezando y estoy en práctica, pues el primer mes te lo dejo gratis, ¿vale? Y te puedo hacer un plan de comida, un plan de... Esto es lo que te entra. Un plan de comida totalmente personal. Pero te voy a mirar si está grabando porque me vas a cagar la puta. Sí. Esto es lo que te entra. Un plan de comida totalmente... un plan de comida de 7 menús. O sea, totalmente personalizado para ti. Porque cada persona tiene unos macros diferentes, unas cantidades diferentes y eso se calcula de una manera que yo sé hacerla porque me he gastado el dinero en aprenderla
Y lo he aprendido de uno bueno, vamos. Un menú o sea, un plan personalizado de comida con 7 comidas, o sea, una para cada día de la semana, que tú puedes repetir o puedes hacer la misma. Yo, por ejemplo, lo que hago es muy fácil. Como lo mismo durante toda la semana. Cuando llega el lunes, cambio de menú. Como lo mismo durante toda la semana. Llega el lunes, sí. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque para las cantidades, para no estar pesando la comida todos los días, ya más o menos ya vas sabiendo los primeros días las tienes que pesar, pero después ya las cantidades ya más o menos las sabes más o menos. Y después el lunes pues cambia el menú. Eso por un lado. También este plan de comidas personalizado en base a tus gustos. Si a ti no te gusta, por ejemplo, a mí no me gusta el café, pues no me meto café, lógicamente. A mí no me gustan los champiñones porque los odio. No me meto champiñones. Si a ti, por ejemplo, no te gusta yo qué sé, ¿qué te digo yo? No te gustan los huevos, ¿vale? Aunque los huevos es una de las mejores cosas que puedes comer, pero bueno, se puede sustituir por otra cosa. Encima, también, si a ti, por ejemplo, te gusta, yo qué sé, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los tacos, ¿sabes? Tacos de pollo, burritos, todas esas cosas, pues yo me meto tacos en mi comida. Eso es cuestión de equilibrar las calorías diarias. Suplementos, si te gusta, si quieres tomar suplementos, yo te aconsejo los suplementos que yo estoy tomando, que para mí son los mejores que he tomado nunca. Que yo tampoco he tomado una gran cantidad de suplementos, pero es que tú nada más que miras la etiqueta y ya viendo la etiqueta te das cuenta de que es calidad. ¿Sabes lo que te digo? El envasado, todo, es que tú lo miras y te dices que esto es calidad, esto se nota. Aparte que te lo tomas, no te da dolor de estómago. Porque, claro, hay muchas veces que te tomas la proteína y tal y se te sienta en el estómago pesado, que va, yo me la tomo con leche entera y si es que ni lo noto, o sea, yo llego de entrenar, me tomo la proteína y después como. O sea, no es que no me afecta, ¿sabes? Porque las primeras veces digo, bueno, me voy a tomar la proteína y me voy a esperar un rato para comer. No, yo me tomo la proteína, o sea, yo llego, me tomo la proteína, me ducho, salgo de la ducha, me hago la comida y como perfectamente. No se me asienta, no se me queda pesada como muchas proteínas. Vale. También un plan de entrenamiento, ¿vale? Que te cambie toda la semana. Toda la semana te pongo uno nuevo, ¿vale? Para que no te aburra, porque claro, es que uno siempre va al gimnasio sin saber y hoy que toca bíceps y tríceps, o bíceps y pecho y bíceps, o espalda o piernas, ¿sabes? Pero hay que variar los ejercicios. Tanto si es en el gym o en casa. Si es en casa, lógicamente estás un poquito más, ¿sabes? Hay menos variedad, ¿no? Está más limitado. Pero bueno, y también te voy a dar soporte vía email, ¿vale? Cualquier duda que tengas, tú me escribes, mira, pues tengo dudas sobre mi dieta o tengo dudas sobre cómo coño tengo que hacer esto. Después, si tú no sabes hacer algún ejercicio, pues mira, me puedes escribir porque yo te daré los ejercicios y te diré, mira, pues puedes mirar este vídeo y tal. Pero si tú no sabes, mira, pues yo no sé hacer el press militar tal, o no sé hacer el Hallon Arpege, pues no te preocupes, yo te hago un vídeo, ¿vale? Mío explicándotelo. Y ya está, y poco más. Ya lo que queráis, pues ya sabéis, me preguntáis al Instagram, que creo que está aquí o aquí. Y nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, que ha sido un vídeo bastante largo, pero bueno, ha sido, yo creo que un buen vídeo, bastante didáctico, para que podáis aprender, ¿vale? Y podáis saber de una puta vez qué coño son los macros, ¿sabes? Porque yo antes de aprenderlo y de estudiarlo, yo escuchaba macro, sí, macro, el macro botellón, ¿sabes?
Y ya sabéis por lo menos que son los macronutrientes. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Y nada, estas gafitas la verdad que me han gustado y creo que las voy a incorporar a mi equipación diaria. Me hace más atractivo. Me hace más atractivo e intelectual. Así que nada, chavales, espero de que os haya gustado el vídeo. Y cualquier cosa, comentarios